Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al curso. Espero que ustedes sientan en este caso una confianza y también que ustedes también puedan aprender bastante en lo que es nuestro curso preuniversitario. Recuérdense que tenemos un grupo de Telegram en la cual ustedes pueden en su momento consultar. Tenemos la clase número uno entonces y para esta vamos a ver la guía uno, guía 2. Recuérdense que son 11 guías las que vamos a trabajar durante este semestre, ¿verdad? Entonces, comenzaremos desde química, etcétera, etcétera, y vamos a llegar hasta lo que es nomenclatura química, ¿ok? Entonces vamos directamente a la primera. El día de hoy o la clase número uno vamos a hablar de lo que es la guía uno y posiblemente la guía número 2. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces, para la primera guía, en este caso que es la guía uno, pues en este caso vamos a hablar de lo que es la química y prácticamente es la ciencia que estudia los cambios de la materia y la composición de la misma. En otros libros quizás usted pueda encontrar que es la ciencia que estudia la composición de la materia y los cambios que ésta sufre, o sea, lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces es la química. Ahora bien, sabemos de que todo lo que está a nuestro alrededor, ¿verdad? Se llama materia. Y la unidad mínima de la materia se llama átomo. Recordemos que un átomo, en este caso, en su momento, vamos a colocar acá, tiene en este caso dos partes muy importantes, que es el núcleo, que contiene el protón, que contiene el neutrón, y en este caso acá, si ustedes se dan cuenta alrededor, tenemos en este caso algo que se llama nube electrónica. Todo este pedazo se llama nube electrónica. Entonces la nube electrónica va a alojar lo que son los electrones. Entonces va a alojar los electrones. Perfecto. Muy bien. Ahora para la misma. ¿Cuál es la definición de ciencia? A ver. En este caso, para la ciencia, estamos hablando de dos tipos, ¿verdad? Que podemos hablar de las ciencias sociales y podemos hablar de las ciencias naturales, ya que la ciencia es un conjunto ordenado de saberes, ¿verdad? Que en la cual está perfectamente definido en la guía. Su definición lo vamos a encontrar en la guía de trabajo, ¿sí? En la guía vamos a encontrar en este caso la definición correcta de lo que es ciencia. Entonces lo invito a que vaya a la guía y usted ahí se echa ahí la lectura de la misma. Muy bien. Ahora bien, las tres ciencias naturales más importantes son, en este caso, la física, la química y la biología. Entonces, por lo mismo, estas tres ciencias se van a auxiliar. Entonces, se van a auxiliar para que ustedes lo vayan viendo. Ahora bien, ¿y cómo se desarrolla prácticamente la ciencia? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿O cómo se hace digamos, una situación de estudio, ¿verdad? Porque recuerde que la ciencia es estudiar mediante pasos, digamos, algún fenómeno, lo que es ciencia, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver gracias a algo que se llama método científico, que es un conjunto de pasos ordenados, ¿verdad? Un conjunto de pasos ordenados que nos llevan a un tipo especial de conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son esos pasos? En este caso, la observación,
Entonces, la observación como primer paso. Y fíjense que en varios libros dice que la observación es aquí también donde un subpaso es donde se va a hacer o lanzar la pregunta. Entonces, ¿por qué muchos libros, digamos, mencionan lo que es en su momento que en la observación está la pregunta? Porque si usted observa, está procesando. En cambio, si usted solo mirara o digamos mirar y observar, mirar solo se queda viendo una pared pensando en otras cosas. O sea, en la observación dicen los autores que también se va a hacer la pregunta. Y si gusta usted, pues lo separa por paso, que primero la observación y ya hace la pregunta, porque la observación es detectar el fenómeno a través de los sentidos, ya sea el tacto, la lengua, la nariz, etcétera, ¿verdad? Porque usted está detectando prácticamente el fenómeno gracias a su sistema, digamos, sensitivo, ¿verdad? Entonces, o sea, los cinco sentidos, o seis, que si podríamos también hablar del equilibrio. Bueno, entonces, ahora bien, después de la observación, usted dice la hipótesis. Entonces, la hipótesis es la posible respuesta al fenómeno que usted indicó. Ahora, la posible respuesta. Ahora bien, usted realiza algo que se llama documentación y la documentación nada más, nada menos es la investigación, ¿verdad? Usted se va al libro, Google, Wikipedia, Rincón del Vago, etcétera. Entonces hace la documentación, o sea, usted está leyendo, ¿verdad? Usted está leyendo la misma. Ahora bien, está investigando, etcétera. Cuando usted ya investigó, usted ya, un paso muy importante es la experimentación. Usted realiza la experimentación. Ok, después de la experimentación, usted ya experimentó, o sea, lleva al campo de estudio real lo que usted había observado, lo que usted había predicho con la hipótesis y lo que es la investigación. Usted, en este caso, hace, en este caso, la prueba, ¿verdad? Ok, ahora bien, ya que hizo la prueba, usted se va a su análisis de datos. Por ejemplo, una de las herramientas de acá, por ejemplo, podemos hablar de Excel, ¿verdad? O podemos hablar de Power, en este caso BI, por ejemplo, para hacer los análisis y todo. Solo son ejemplos, ¿sí? No es que vengan en el examen. Herramienta, no. Solo es un ejemplo. ¿Y para qué análisis de datos? Porque recuerde que usted investiga números, si es lo correcto lo que experimentó, los apuntes que usted está tomando de la experimentación se llama análisis de datos, porque usted está analizando, está concatenando información, está analizando, por ejemplo, alguna situación con estadística gracias al Excel, Power BI o Tableau, lo que usted utilice. ¿De acuerdo? Ahora bien, después del análisis de datos, en este caso, usted va a hacer, en este caso, la confirmación, en este caso, de la hipótesis. Entonces, para la misma, y esa aceptación de la hipótesis que usted había indicado, se llama validación de hipótesis. Validación de hipótesis es lo que tenemos por acá. Validación, o sea, lo que usted predijo o lo que usted, podríamos decir en palabra vulgar, tanteó, ¿verdad? Para la misma. Ok, entonces ya con esto ya dicho e indicado, ¿verdad? Entonces ya tenemos el asunto de validación de hipótesis. Ahora bien, ya cuando usted validó, usted realiza, en este caso, algo muy importante que es la conclusión. Y la conclusión puede ser de dos tipos. Puede ser que sea una teoría o puede ser que sea una ley. Entonces, ¿qué es una teoría, verdad? Entonces, teóricamente dice en este caso, ley, una relación lógica entre dos o más cosas que se basan en una variedad de hechos e hipótesis probadas. Suelen ser, digamos, enunciados matemáticos de cómo dos o más cantidades se relacionan entre ellas. Entonces, esto ya tiene una comprobación matemática. Entonces, en todos los ámbitos dados, por ejemplo, la ley de gravitación, porque hay gravedad en el espacio, hay gravedad aquí en la Tierra, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien,
¿Qué es una teoría? En este caso, teoría es una explicación de por qué ciertas leyes y hechos existentes pueden ser probadas para determinar su exactitud. En este caso, para la misma, la fuerza de una teoría, imagínense ustedes que realmente es para como que decir que es falso, ¿verdad? O sea, como que contradecirle. Entonces, y la cosa es que en este caso no es válido en todos los medios. ¿Cómo así, profesor? Entonces, imagínense que la teoría, como hablando de la teoría de la evolución, o de la relatividad, no tenemos una comprobación matemática al 100% que nos diga que es válido en todos los ámbitos. O la de la evolución, ¿verdad? Que diga que, sí, realmente, entonces venimos de un ancestro en común con lo que son los monos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, no es válido, digamos, en todos los ámbitos dados, más sin embargo ya fueron comprobados. Entonces, y tenemos una fuerza de, digamos, alguna predicción que lo puede falsificar. Entonces, en cambio, la ley, en este caso no, es válido en todos los, digamos, en todos los eventos, ¿verdad? Y ya está, digamos, matemáticamente demostrado. Entonces, lo que es ley, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre teoría y ley. Ahora bien, como último y muy importante, que es muy, muy, muy importante, es la nueva pregunta. Entonces, la nueva pregunta es muy esencial. La nueva pregunta. ¿Por qué razón? Porque si en este caso, cuando se creó, por ejemplo, el teléfono, se hizo una observación de que la gente, en este caso, le costaba comunicarse. Entonces, para la misma, vinieron las personas y pues colocaron hipótesis, ¿verdad? De cómo ellos se iban a comunicar de lejos, ¿verdad? Documentaron, vieron las leyes de señales, senos, cosenos, etcétera. Experimentaron, ¿verdad? En este caso la historia dice que un señor estaba en una casa y el otro que estaba, digamos, que es su compañero de experimentación estaba en la montaña, ¿verdad? Y justamente entró la primera llamada. Analizaban los datos, ¿verdad? Cómo era o en qué lugar, en este caso, agarraba más. Digamos, mejor, era mejor la voz, en este caso para la misma, y las situaciones matemáticas y todo, ¿verdad? Para el estudio de la misma, validaron la hipótesis que habían indicado antes y dieron ya sea una teoría o ley, ¿verdad? Entonces, pues, de la teoría de la comunicación, ¿verdad? Y la nueva pregunta, ¿cómo? Por ejemplo, empezaron a crear los smartphones, porque eso fue creado gracias a una nueva pregunta, ¿verdad? Y apareció el iPhone, smartphone, las computadoras inteligentes, que son más inteligentes que uno, ¿verdad? Actualmente, y las supercomputadoras, y en un futuro la computadora cuántica, ¿verdad? Entonces, así es como se va creando, en este caso, el ámbito de la ciencia. Bien, entonces dejando de lado el método científico, vamos a ir a otra hoja. Recuerde que si usted no anotó, puede hacerle, digamos, o puede retrasar el video, ¿verdad? No hay ningún problema ahí, no tenga pena. Entonces usted atrasa el video y toma nota. Bien, ahora hablemos del desarrollo histórico de la química. Fíjense que en el desarrollo histórico de lo que es la química, vamos a iniciar con algo que se descubrió, ¿verdad? En la misma. Miren, realmente lo primero que hizo el humano, ¿verdad? Pues es la creación de herramientas, entre muchas cosas. Pero la misma siempre fue destacándose por la inteligencia que tiene, por la belleza. Entonces, uno de los primeros, o sea, se dedicó bastante a los metales. De hecho, ustedes todavía conserva el humano esa situación de ese valor sentimental que le tiene a los metales, porque, por ejemplo, una de las situaciones entre la guerra que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Ustedes, en este caso, la reserva de metales le ha dado estabilidad a los países que están prácticamente en el primer mundo, ¿verdad? Entonces, la reserva de metales y conductores, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho la química en ello, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ahora bien, sigamos. En este caso,
El primer metal que se descubrió, en este caso aproximadamente 4000 años antes de Cristo, fue el oro y su símbolo atómico es Au, ¿verdad? Fue el primero que se descubrió. El segundo fue la plata, ¿verdad? Ustedes, plata. Y en este caso fue Ag. Aproximadamente la plata se descubrió en 2500 antes de Cristo, aproximadamente, no es un dato real, ¿verdad? Que se diga y tal, fue datado en tal, entonces es un dato aproximado. Ahora bien, 3. Fíjense que después se descubrió lo que es el bronce. Ahora bien, pero el bronce no es un metal en sí, sino que es un conjunto de metales. A veces tiene en este caso cobre, zinc y en este caso para la misma estaño. Entonces es un conjunto de metales, lo que es el bronce. Entonces para la misma puede tener esos tres metales. A veces puede solo ser cobre, zinc, estaño. Entonces, pero se puede hacer con esos tres metales que ustedes ven ahí. Entonces bronce no es un metal en sí, sino que es una aleación de metales. Entonces vamos a colocar acá, aleación. Ok, o sea, mezcla de metales, ¿no? Bien. Entonces, después de esto se descubrió hasta en el cuarto puesto lo que es en este caso el hierro y a partir de aquí se llamó la edad de hierro. Ahora, cuando hubo batallas, digamos, con esos soldados que eran, digamos, tenían sus defensas de hierro, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, vean, oro, plata, bronce. Entonces, imagínense, por ejemplo, acaba de pasar el mundial, ¿verdad? Entonces, Argentina, por ejemplo, lo premiaron con oro, a Francia plata, ¿verdad? Y en este caso, Croacia bronce. ¿Pero por qué razón? Porque el ser humano, pues, de por sí ha tenido un sentimiento a lo largo de la historia. Por ejemplo, un carro antiguo va a valer mucho, ¿verdad? Entonces, porque el hombre tiene un valor sentimental hacia las cosas antiguas. De hecho, por ejemplo, una moto Yamaha, si ustedes conocen el famoso DT175, ¿verdad? Es una moto viejita, pero el humano pues le tiene un valor sentimental que de hecho pues se va a comprar caro, ¿verdad? Igual un de esos Toyotas famosos, ¿verdad? Que son 22R, ¿verdad? De modelos 92, 94, o sea, son un poco caras, ¿verdad? Entonces, porque el humano le ha puesto valor sentimental y dirán, pero no hay depreciación, pues no, porque a la misma el humano tiene valor sentimental con las cosas entre más se haya descubierto antes. Por lo tanto, oro fue lo primero que se descubrió, es lo que tiene en este caso más valor, plata y el bronce. Pero no es el oro el más caro, pues en realidad no. Por ejemplo, tenemos al platino, que es un excelente, en este caso, catalizador. Es carísimo, de hecho muy caro. Podría decirse que es el metal más caro, ¿verdad? Que es el platino. Entonces no es el oro en sí, el metal más caro, pero por su valor sentimental, en este caso es el que con lo cual se va a premiar en este caso la medalla de oro, plata y bronce. Entonces todo tiene que ver y tiene todo una razón de ser. Muy bien, sigamos. Ahora para la misma. Tenemos ahora lo que es hablar sobre en este caso la edad, o sea, de los griegos. Aquí podemos hablar un poquito de Parménides, de Heráclito, etcétera, etcétera, etcétera. O Empédocles. Entonces, para la misma. Y Empédocles, por ejemplo, postuló que para la misma en los años, o sea, imagínense 400 antes de Cristo, ¿va? Empédocles realmente fue el que postuló, muchos dicen que es Aristóteles o Platón, ¿verdad? Bueno, fue Empédocles según la filosofía, ¿verdad? El estudio de la misma, el que dijo que hay cuatro elementos, que es agua, tierra, fuego, en este caso, para la misma. Sería, ¿cuáles dijimos? Agua, aire, tierra, fuego, cuatro elementos. Pero hay un científico más importante en la edad de los griegos que fue Demócrito, ¿verdad? Y su maestro se llamaba Leucipo o Leucipo. La cosa que él era el maestro, ¿verdad? Maestro
Entonces el alumno era Demócrito y el maestro era Leucipo, ¿verdad? Entonces el estudiante o alumno y él es el maestro. La cosa es que en su trabajo ellos dijeron la primera palabra que tiene que ver con química, que dijeron la palabra átomo. O sea, estaban ellos experimentando, en este caso, ¿cuál es la unidad más pequeña de la materia? ¿Cuál es la unidad más pequeña de la materia? Y dijeron en su idioma átomo, porque átomo es una palabra griega, ¿verdad? Una palabra griega en la cual esto significa que es indivisible, porque llegaron ellos a lo que estaban experimentando, un punto que ya no se podía dividir. Entonces, un punto en la cual ya no se puede dividir. En su momento no podemos decir, llegaron con sus instrumentos chiquitos en esa época que eran 400 años, aquí 400 años antes de Cristo, eh, para la misma. Entonces, indivisible ya no podían partir y eso se llamó átomo. Entonces, esa palabra que es átomo viene en este caso de una palabra griega, obviamente. En español significaría indivisible o impartible, ¿verdad? Ahora bien, después de los griegos vino la edad de la alquimia. Este era la edad de los magos, disque de los brujos y de lo místico. Justamente, por ejemplo, la película de Harry Potter se centra en esta época, ¿verdad? Que había varitas mágicas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes, o sea, si ustedes analizan esa época como la ignorancia de la gente que siempre va a existir, ¿verdad? Piensa, en este caso, pues que volaban, que esto y lo otro, que en este caso que sembraban sapos, que si los alquimistas lo que estaban haciendo es diseccionando. Por ejemplo, entre uno de los trabajos, Alexandro Volta, ¿verdad? Y Galván, lo que investigaron, y un científico que se llama Nernst, ¿verdad? Por ejemplo, estaban experimentando con un sapo y en este caso, para la misma Nernst, pues vio que con electricidad, aunque ya la rana ya esté muerta, ¿va? En este caso, pues movía la pata. ¿Cómo así dijo Nernst? O sea que hay un potencial en este caso, eléctrico en lo que es el cuerpo. Y es ahí cuando empezaron a investigar entonces la electroquímica del cuerpo, gracias a Galvani, o sea, en ese caso creo que es italiano, Alexandro Volta y Nernst, ¿verdad? Entonces, ellos, pues eso viene donde viene lo galvánico, el voltaje y el potencial de Nernst, en este caso, en electroquímica. Pero bueno, eso no, digamos aquí, algo así es lo que estaban haciendo los alquimistas que estaban abriendo órganos, de hecho abrían tumbas, etcétera, etcétera, para estudiar los cuerpos. Entonces, por ejemplo, Leonardo da Vinci era un gran alquimista, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, pero como la gente y su ignorancia de siempre creía que volaban, que pócimas, que esto y lo otro. Entonces, y para males, pues fue esta época, pues que se crearon los venenos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, ¿qué buscaban prácticamente los alquimistas? Algo que se llamaba la piedra filosofal. Ok, y la piedra filosofal se supone que daba, en este caso, dos funciones. En este caso, que sería, número uno, la vida eterna y dos, la transmutación. Ok, vida eterna, ¿cómo así? Dice que en este caso, si es el que tenía la piedra filosofal, dice que daba, en este caso, la vida eterna. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien, entonces, y como no hay vida eterna, ¿qué se creó de aquí? Nació la medicina, ¿verdad? Como tal, porque no había vida eterna, había que buscar un mecanismo de cómo la gente no falleciera tan pronto. Tenemos la transmutación y de aquí qué transformación de la materia, ¿verdad? Entonces, aquí nació la química como tal, ¿verdad? Entonces, ahora bien, después de la misma, eh, nació la yantroquímica.
Y esta edad fue muy interesante porque se unió la alquimia, en este caso, con la medicina. Y entonces fue enfocado en la salud. Entonces, en la iantroquímica, un señor que, digamos, floreció este conocimiento es el señor Paracelso. De hecho, tiene un nombre muy raro. Él solito se autodenominó Paracelso. Entonces, porque su nombre es bastante interesante, si gustan, pues van a ir a investigar cuál es el nombre completo de Paracelso en el Wikipedia. Se van a dar cuenta de que Theophrastus Bombastum Saber, ¿verdad? Entonces, y él solito se puso Paracelso. Entonces, eso es la iantroquímica, ¿verdad? Que cuando se aplicó, se empleó la alquimia y eso los estudios de que es que y más que lo místico, ¿verdad? Para la medicina, para que haya salud. Obviamente con el ensayo de prueba y error, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora después de la iantroquímica nació la teoría del flogisto. Entonces, antes se creía, ¿verdad? Que por ejemplo, si esto fuera leño, ¿verdad? Y había fuego, en este caso, dice que había una sustancia, ¿verdad? Que estaba con las cosas que tenían combustión, que era el flogisto. Entonces, que en la cual, como había flogisto en las cosas que se queman, dice que en este caso, estas desaparecen. O sea, las cosas en combustión desaparecen. ¿Cómo hace? Por ejemplo, la gente quemaba leña y como no había humo, o sea, había humo antes, después cuando veían al cielo ya no había nada. Entonces la gente creía, hay algo que está, en este caso, con lo que se está quemando, le llamaron ellos, eso se llama flogisto, así como cuando decían que fuera del planeta había éter, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. El flogisto es algo similar, ¿verdad? Que dice que lo tenían las sustancias que iban en combustión y cuando el contacto con el viento dice que desaparece. Entonces todos se preguntaban, ¿será eso cierto? Hasta que se refutó gracias a la química moderna. Y entonces en la química moderna, ¿qué se dijo? En la química moderna, lo que se dijo es lo siguiente. En este caso, como aquí todos creían prácticamente, aquí ve, todos creían que prácticamente esto era lo verdadero, que esto es lo correcto, que la teoría del flogisto era lo mejor, etcétera, etcétera. Entonces vino la química moderna a desmentir. Y el padre de la química moderna es Anthony Lavoisier. Vamos a borrar. La cual el que dijo, como postuló, miren, imagínense que se coloca en una cámara de combustión este mismo leño que se está quemando aquí, ¿ve? Esta misma cosa que se anda quemando acá. Ahora bien, para la misma, vea, si usted coloca en una cámara esto, prácticamente usted vería, que hay vapor de agua, humo, ceniza negra. Y si usted mide la masa, se da cuenta de que, híjoles, solo hubo una transformación, pero la masa sigue siendo la misma en la cámara. Entonces, correcto. Entonces fue así como nació entonces la ley de conservación de la masa, la cual entonces dice, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y por lo último, en este caso, quien le dio origen a las teorías, ya aquí quedó la historia de la química. Ya el otro capítulo, solo que ahí quedó todo feo, en este caso, ya el otro capítulo a hablar de la historia de la química es sobre las
teorías atómicas. Y quien le dio inicio al papá de las teorías atómicas es, en este caso, el padre de las teorías atómicas es el señor John Dalton. Y él tenía una enfermedad en la cual consistía en confundir los colores, de ahí vino la enfermedad del daltonismo. Entonces, Dalton, ¿qué es? El padre de las teorías atómicas, en aproximadamente en los años 1800, 1809, si no estoy mal. Y si no, pues ustedes me corrigen, no hay ningún problema. Entonces, ahora bien, la química moderna, teoría flogisto, etcétera. Ahora bien, para la misma, ahora voy a ir a traer una imagen que necesito que lo copien, por favor. Muy bien, y es sobre las ramas de la química. Recordarle entonces que la química orgánica estudia los derivados de carbono. La química inorgánica estudia todo lo que no es derivado, que el átomo central sea el carbono. La analítica pues tiene dos ramas, que es la cuantitativa, la cantidad cualitativa, las cualidades o digamos las características organolépticas. Entonces ahí lo tienen, ahí está la definición. La bioquímica estudia la composición y reacciones químicas del ser vivo. Y la fisicoquímica, la velocidad, trabajo, energía, potencia de las reacciones químicas, que puede ser de un elemento vivo, no vivo o del universo incluso, ¿verdad? Entonces, ahí están las ramas principales de la química y la química general, que va a estudiar las 5 ramas. Entonces, pero actualmente hay más ramas que son, por ejemplo, la computación cuántica, la química cuántica, etcétera, 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 pero las ramas principales son las 5 y la general que abarcaría las 5. Cualquier cosa estamos a la orden entonces y solo pudimos abarcar la guía 1 entonces y su tarea entonces es resolver y subir la guía 1. Cualquier cosa estamos a la orden. Éxitos en todo.